Buenas tardes, Elvira. Estamos aquí para hablar de los 100 años del Partido Comunista y nos interesa mucho que puedas ayudarnos a comprender el sentido político que tiene la conmemoración de la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1919, el día de hoy, 2019. Muchas gracias, Jaime. Mira, creo que siempre hay una parte muy fascinante de la historia, de una historia que es en un siglo donde hay muchas transformaciones, donde hay muchas rupturas. He pensado que el siglo XX, que es conocido como el siglo de las revoluciones, porque comienza propiamente, si seguimos a Hobsbawm, al historiador inglés, con una revolución que terminó con otro tipo de revolución, la revolución conservadora, digamos, que da inicio a una transformación muy importante de las sociedades contemporáneas, pero en que todo ese periodo de cambios, de grandes y profundos cambios, que no exactamente todavía vislumbran lo que son los objetivos comunistas, pero sí una idea clave con el que surgió esta corriente, que es la idea de que las sociedades pueden ser transformadas. En esa medida, el planteamiento de los comunistas mexicanos, que surgen en el momento en que está terminando, que se está amarrando, digamos, los últimos hilos de la contienda revolucionaria, son ahora, en ese momento, como muy marcados por dos revoluciones, la rusa por un lado y la mexicana, en un año clave, en un año difícil. Es el asesinato de Zapata, digamos que las corrientes radicales más populares, con mayor alcance social, pues sufren un descalabro fuerte con ese asesinato del general Zapata, y las organizaciones socialistas que vienen detrás, que vienen tratando de encontrar su espacio en todo ese México revuelto por la rebelión, realizan un esfuerzo de unificación, un primer esfuerzo de unificación. Visto así, que curioso, nace de un esfuerzo de unificación de las izquierdas el Partido Comunista, y termina y clausura superior en otro proceso de unificación de las izquierdas. Ese es el gran arco, digamos, que tiene el Partido Comunista, que son hace 100 años, pero ya tenemos varios años en que no existe el partido, porque se transformó en un partido de otras izquierdas, y estamos pues en este proceso que vivimos ahora con la transformación desde el año pasado. Creo que es muy importante la huella política de ese mensaje de que la sociedad puede ser transformada, debe ser transformada, y cómo puede ser transformada. El Partido Comunista nace con esta vocación, digamos, popular, de esos sectores que están sintiendo que la revolución está concluyendo. Siempre esos movimientos son muy encantadores y no quiere uno que terminen, pero bueno, terminan. Esa es la condición de los movimientos. Les cuesta mucho trabajo terminar, y sobre todo cuando se habla de revoluciones. Por eso se siguió hablando de Revolución Mexicana durante casi todo el siglo XX, pero bueno, ya el hecho como tal no está, y a los comunistas, por lo menos aquellos primeros comunistas, nacen un poco con esa vocación de ser la conciencia radical, los que empujan a ese proceso, que no se detengan, que no se traicionen los ideales, que esa huella popular que tiene la Revolución Mexicana, que deja la Revolución Mexicana, no se pierda, ¿no?
Entonces creo que es muy interesante verlo desde ahí, verlo desde una formación política que tenían que surgir, que fue muy importante que surgiera en la medida en que todo lo otro lo está capturando el Estado mexicano, un Estado muy fuerte, muy homogéneo, porque logra pues cortar todos los hilos que se salen del huacal, digamos, y entonces que sale por fuera de esa construcción estatal una organización independiente, autónoma, marginal, si quieres, por muchos momentos con mucha dificultad para sostenerse, para no diluirse, con muy poquitos miembros, pero tiene esa constancia, esa virtud de decir, bueno, resistimos a momentos que los persiguieron brutalmente, que los pusieron en la clandestinidad. Fue un partido que nunca tuvo registro electoral más que en el momento del cardenismo y al final de su historia, en los finales de los años 70. Entonces, todo el otro tiempo es una fuerza que está al margen de la ley, de la legalidad, y sosteniendo esta voz popular, esta voz de los trabajadores agrarios, de los trabajadores de la ciudad, que sienten cómo se les está yendo de las manos la lucha que hicieron, que tanto les costó, y que esas demandas o esa visión de transformación radical queda trunca, pues en muchos sentidos revirtiéndose, todo el tiempo revirtiéndose, ¿no? Elvira, hay una tendencia historiográfica entre quienes trabajan la historia del comunismo en México. En los años 70 o 60 todo era estalinismo. En los tiempos recientes se han refinado y ahora le llaman el cominternismo, ¿no? Como señalar en uno u otro caso una dependencia, una mirada ciega con respecto a lo que sucedía en la Unión Soviética. Y de entre todos los partidos de América Latina donde esto pudo existir más o menos, el Partido Comunista Mexicano se distingue. ¿Qué opinas tú de estas maneras de abordar la historia y de la propia historia del Partido Comunista con respecto a estos señalamientos, ¿no? El cominternismo como el 19 como el año del nacimiento de la IC, y después el mentado estalinismo, ¿no? Mira, es una cosa difícil de abordar en buenos términos. Creo que efectivamente la historiografía no lo aborda correctamente y tiene su costo, tuvo su costo político muy severo. Ese fue el argumento con el que fue perseguido, fue declarado fuera de la ley, porque era una organización no mexicana o al servicio de una potencia extranjera, o era la manera también de desacreditar una lucha, como diciendo no tiene nada que ver con lo nuestro, ¿no? Entonces es muy grave, no es tan inocente esa historiografía que por ahí comienza y ahí termina. Casi ese es el tema. No es que el hecho, yo lo acabo de mencionar hace un momento, es una organización, una corriente política que nace al calor de dos grandes acontecimientos de transformación del mundo, que es con lo que empieza el siglo XX, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, como acontecimientos que cimbraron al mundo. Esto de los 10 días que estremecieron al mundo, que escribe John Reed, es tal cual. Si uno revisa la prensa mundial, son los grandes acontecimientos que están poniendo en visible a otros sectores de la sociedad, otros programas, otros proyectos, otras pretensiones. Con todo y que fueran distintos, tenían ese componente popular que hace a Zapata decir estamos vinculados y mucho ganaría, dice, la humanidad si entendiera que lo que aquí estamos luchando es lo mismo por lo que están luchando los trabajadores rusos. Entonces, claro que están hermanadas, que son acontecimientos que están moviendo al mundo y que entonces tienen estos que
que saludan a esa revolución, que se pueden llamar con mucho orgullo bolcheviquis, que pueden hacer su prensa con el nombre del Soviet. Ese es uno de los primeros periódicos que hace el Partido Comunista, porque es la gran creación de los trabajadores, de lo que los trabajadores están haciendo y se les está reconociendo en un país tan inmenso como es la Rusia, o ya en ese momento construyéndose la Unión Soviética. Pero después esto tiene historia, se termina ese momento de ebullición, de grandes luces y de grandes entusiasmos, y desde luego que bueno, viene la conformación de un Estado, viene la conformación de un régimen que se ve enfrentado a una cultura política propia, muy autoritaria, y a una en realidad una construcción estatal muy fuerte, muy antidemocrática, muy autoritaria, que es el estalinismo. Entonces se van mezclando cosas, ¿no? Estas organizaciones que surgen al calor de acontecimientos como el Partido Comunista Mexicano, de un acontecimiento muy propio, muy natural, que estén surgiendo estas corrientes o tratando de agruparse estas corrientes radicales socialistas, comunistas, etcétera, y que terminarán formando el Partido Comunista, y al mismo tiempo pues saludando ese otro acontecimiento. Entonces siempre nacieron con esos dos vectores, digamos, cruzándose, y al mismo tiempo pues de alguna manera marcando la historia. Reducirlo a uno solo es falsear todo, y es, como decía yo al principio, ponerse al servicio de la persecución, de la ilegalización de esta corriente, del anticomunismo, y que es tan fuerte, pues lo sabemos en el mundo entero y en nuestro país, que llega hasta nuestros días, ¿no? Y que nos deja toda una historia coja. Entonces hay quien nada más habla eso de cómo la Internacional Comunista influía en los acontecimientos, cuando no se dice que el presidente de la organización campesina de la Internacional Comunista pues era un mexicano, y que estos iban y venían y discutían. ¿Por qué? Pues porque este era un país agrario con una revolución agraria que aquellos rusos pues recibieron con todo respeto y con toda admiración. Entonces son los que forman la dirección de esa, o parte de esa dirección de la Organización Internacional de Campesinos Comunistas. Entonces que hay un flujo, no es la dirección de ya un Estado posterior formado que está a la cabeza de una potencia en ciernes como se convirtió la Unión Soviética, sino aquí se trata de movimientos revolucionarios que se están dando encuentro, en 1919 estoy hablando, que se están dando encuentro, que se están retroalimentando. Aquellos necesitan. Carrillo Puerto mandó alimentos a la Unión Soviética cuando fue gobernador de Yucatán, y entonces estamos hablando de cosas muy distintas. Entonces estas fórmulas cominternistas o el estalinismo que todo lo unifica, que todo lo... no es una historia verdadera, no es una historia que nos ayude a comprender fenómenos que son de una gran riqueza, que nos permiten ver cómo se entienden las transformaciones sociales, cómo vamos constituyendo sujetos que se transforman a lo largo de la historia, sujetos organizativos, como un partido de esta naturaleza, que es un partido que no tiene nada que ver con los partidos actuales o con los partidos oficiales que capturó el PRI en el Estado, sino es una organización que está hecha por pura voluntad, por pura convicción, por pura necedad, de revolucionarios, de luchadores sociales,
de dirigentes políticos, de los sindicatos, de los movimientos, de las escuelas. Los estudiantes tienen también una presencia en el Partido Comunista siempre. Formaron su organización, la Juventud Comunista, pues muy tempranamente. Después era una organización que se formaba, se desaparecía, etcétera, porque eran esas las condiciones muy difíciles. Entonces, imaginar el Partido Comunista Mexicano, hay que ponerse en ese tenor, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es una organización que está construyéndose al margen del Estado, contra un Estado que se siente que ha traicionado los principios más importantes de la Revolución Mexicana, y es un Estado que habla a nombre de la Revolución Mexicana y que tiene capturadas a las grandes organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad? En fin, un Estado muy peculiar, el mexicano, de manera que esta organización pues siempre va a ser una organización pequeña, una organización, pero que da constancia de un movimiento real que está existiendo al margen de ese Estado y que está contribuyendo de manera muy importante a formar una visión de izquierda, de una izquierda radical que busca transformaciones más de fondo. A eso me refiero con lo radical, que implica pues un país que al final los trabajadores han sufrido muchísimo a lo largo de toda su historia, ¿no? Son un sector muy marginal de la vida política, son un sector pues muy maltratado socialmente, ¿no? Entonces es una organización que lo que quiere es representarlos, y de alguna manera los representa a ese sector en esa calidad de un sujeto no autónomo, porque no se permitía su autonomía, no se permitía sus organizaciones independientes. Entonces, bueno, esta pequeña organización a lo largo de toda su historia representó en buena medida esa lucha por la autonomía de los trabajadores, por sus propios intereses y manera de abordarlos, ¿no? Entonces creo que tiene una gran importancia a 100 años de su fundación reflexionar en estos aspectos, porque es un sujeto que todavía se ha presentado en esa condición, a diferencia de otros países de América Latina misma y del mundo, en donde los trabajadores pues han sido un sujeto autónomo, independiente, fuerte, con presencia cultural, con presencia. Entonces esto lo representaba una pequeña organización de una manera muy condensada. Entonces es un partido que tiene características muy peculiares, condensa, hablando de esto, de un movimiento artístico, cultural de la mayor importancia de nuestro país, y está en esta égida de lo que llamamos comunismo mexicano, ¿no? Elvira, mencionas cómo el partido expresa esta búsqueda de un sector marginal de la propia clase trabajadora de buscar su autonomía, ¿no? La tiene que ir conquistando en términos ideológicos, en términos políticos, en contra de la represión. Y en ese sentido me interesaría que nos dijeras cuál es tu opinión sobre el aporte político a la cultura política que hace el Partido Comunista. ¿Cuál crees tú que sea el principal aporte que hizo esta organización, digamos, en términos generales, ¿no? Al sentido de la transformación política? Mira, es una pregunta difícil, porque creo que hay varios, pero si hablamos sobre todo por sus últimos 20 años de existencia, creo que es muy importante el aporte democrático que dejó el Partido Comunista. Es una organización que es curioso, porque este régimen autoritario pues también dejaba de lado entre las organizaciones no estatales esta idea de la democracia, ¿no? Y el Partido Comunista, cuando se recupera a sí mismo de un periodo bastante oscuro, bastante debilitado, que también es curioso porque termina ese periodo con las grandes luchas de maestros, de médicos, de ferrocarrileros, de los mineros. Es un momento de reactivación de la lucha de los trabajadores en nuestro país, que contribuye a que el propio Partido Comunista se
recupere a sí mismo y se transforme, dejando atrás años de stalinismo, años de dogmatismo, de poca elaboración propia, de muchos clichés, que fue un periodo bastante oscuro del Partido Comunista que va desde los años 40 y pico hasta los 50 y finales de los 50, ¿no? Y a partir de ese momento de que hay esa ruptura, que incluso cambia la dirección interna del Partido Comunista, que lo encabeza Arnoldo Martínez Verdugo, pero es una dirección colectiva muy interesante de varios integrantes de estos movimientos. Ahí está Valentín Campa, ahí está Otón Salazar, ahí está Danzós Palomino, como dirigentes sociales, dirigentes de trabajadores, de luchas de los trabajadores del campo y la ciudad, que conforman un equipo de dirección que le da otra proyección al Partido Comunista en sus últimos años, y donde el centro está la construcción democrática. Eso es muy importante, tanto para el funcionamiento del propio partido como para afuera, ¿no? Como programa de transformaciones, el eje de la lucha por la democracia en México. En eso viene el movimiento estudiantil del 68, que viene a reforzar esa idea. La lectura que hace el Partido Comunista del movimiento estudiantil del 68 es que fue el gran movimiento por la democracia en nuestro país, por el cambio de las libertades políticas, la conquista de las libertades políticas, y eso lo abreva el Partido Comunista, lo trabaja, lo absorbe, y durante los años 70 viene un gran cambio en el Partido Comunista, en la dirección de la lucha por su registro electoral, por alcanzar y lograr espacios de transformación. Las universidades justamente fue un lugar donde los comunistas crecieron mucho después del 68 y dirigen algunas universidades con un proyecto de democratización de estas instituciones. En fin, creo que en muchos sentidos el Partido Comunista encuentra en la lucha por la democracia la manera de conectarse con muchos sectores de la sociedad mexicana que están dando esas luchas, y entonces el Partido Comunista de alguna manera se está nutriendo y las está representando. Es un partido que lucha por las autonomías indígenas, es un partido que lucha por los derechos de la mujer. Fue muy importante el aporte que hizo el Partido Comunista en relación con el feminismo de los años 70, y desde luego la lucha estudiantil y universitaria y la lucha en el campo, ¿no? Por las organizaciones, por conquistar y construir grandes organizaciones agrarias, democráticas, independientes, ¿no? Creo que ahí encontró el Partido Comunista una beta muy, muy fructífera. Es un gran aporte que le da a la sociedad mexicana. Yo me acuerdo de las organizaciones, de otras organizaciones de izquierda, que les parecía horroroso que el Partido Comunista estuviera hablando de democratizar el país, y poco a poco esto fue el programa que fue ganando la izquierda y que nos tiene donde nos tiene hoy. Yo creo que tiene una historia la lucha por la democracia, por la transformación de nuestro país, tiene una historia que necesariamente nos lleva a este proceso tan importante que inició el Partido Comunista. Bueno, inició entre comillas, pero sí amarra tanto en sus condiciones internas como externas. Durante los años 60 los comunistas, ¿no?, lo hacen. Elvira, solo para finalizar, es una pregunta que le hemos hecho a otros entrevistados entrevistadas y que me interesa. Estamos en un momento de transformación política en el país, un momento muy importante, inédito en muchos sentidos, y al que se le ha puesto el nombre de la Cuarta Transformación, y señalando que la Cuarta Transformación es un árbol con muchas raíces. En ese sentido, preguntarte, ¿qué crees que la Cuarta Transformación ha heredado de esta historia que nos cuentas?
Mira, mucho en esta medida que decía, si nosotros vemos que el Partido Comunista en sus últimos años, y ahí de manera condensada, insisto, porque no deja, aún en los momentos de dogmatismo, de mucha debilidad, de un núcleo muy cerrado, muy sectario, que tuvo previamente el Partido Comunista, no deja de estar expresando a esas luchas y esos sectores que finalmente estaban reivindicando tareas democráticas muy importantes para nuestro país. Pero durante los últimos 20 años del Partido Comunista, de los 60 a los 80, es muy claro ese aporte. Es el momento en que obtiene su registro electoral, un registro que se puso al servicio del movimiento democrático que estalla en el 88 y que de alguna manera pues es continuidad y ha condensado ahora en lo que llamamos la Cuarta Transformación. Pero en esa medida es una parte sustancial, pero no solo porque directamente tenemos que ver con la conformación de ese movimiento que inicia de manera muy clara en el 88, sino porque tiene un programa que fue construyendo a lo largo de desde hace 100 años, desde el 19, en donde es un programa en donde la igualdad, la lucha contra esta condiciones tan dispares que hay en nuestro país, esta desigualdad social, ese programa por encontrar que los sectores distintos sectores de la sociedad encuentren su espacio de libertad, espacios de construcción autónoma, de autoconstrucción como sujetos de la sociedad mexicana, es muy importante. Es un programa que viene desde entonces, ¿no?, que lo expresaban de mejor o peor manera en ciertos momentos, pero fue una constante del Partido Comunista. Y esto en los momentos de las transformaciones, esta cuarta transformación que esperemos, que es una promesa, en realidad todavía es una promesa, estamos empezando y es por una vía muy inusitada y en fin, vamos a ver creo que no solamente ver, sino a comprometernos a empujar para que logre ese alcance que pretende, pero ahí tiene que jugar mucho este programa de lucha por la reforma política en nuestro país, por la transformación del Estado, que creo que el Partido Comunista en los años 70 realizó grandes discusiones, debates, contribuciones, porque se puso en diálogo, no solamente porque tenía importantes intelectuales en su seno, sino porque también se abrió a ese debate que se estaba dando en otros ámbitos. Por eso mencionaba lo de las universidades. Lo de las universidades también tiene este componente de un desarrollo del pensamiento crítico en México que el Partido Comunista proyectó, que el Partido Comunista impulsó, se comprometió con ese proceso. Ahí están las publicaciones que hizo, los libros que editaba la editorial que tenía el Partido Comunista, ahí están los folletos y debates que todavía tienen una extraordinaria actualidad, en la medida en que son un programa de transformaciones democráticas profundas. Acompañado siempre de una visión de que esto no lo construye un partido cerrado, sino lo construye la sociedad, lo construye el movimiento autónomo, ¿no? Esto era fundamental para el Partido Comunista. Entonces creo que sigue siendo muy vigente en esa medida en la que está todavía por construirse esas transformaciones. Estamos en esa lucha porque se democraticen las instituciones en el país, en que los movimientos surjan con esta condición autónoma. Mira, ahora por ejemplo se aprueba una ley que suelta a los sindicatos realmente para que los sindicatos puedan organizarse libremente, que no haya intervención del Estado en la formación de sus direcciones, y todavía no vemos al movimiento sindical actuando autónomamente en eso. Está acostumbrado a tener organizaciones
cápsulas por el Estado constituidas verticalmente, en donde los trabajadores no son los que forman a sus dirigentes y eso, sino que era el funcionario del Estado que venía aquí a decir qué hacer en los sindicatos. Entonces tenemos un proceso por delante muy importante. La 4T está desamarrando un tema fundamental, la lucha contra el corporativismo, también de las organizaciones agrarias que ahorita no les gusta porque dejan de recibir dinero, pero es un arma fundamental que tienen que volver a entender en sus grandes dimensiones, ¿no? Por eso creo que está sembrándose una semilla democrática que está por germinar. Y ahí la experiencia y la lucha que dio el Partido Comunista puede servir mucho. Estoy convencida de que sirve mucho, que nos da muchas herramientas, conocer esa larga historia de lucha por organizaciones autónomas. Costaron muchas vidas, ¿sabes? Estuvieron pues muchos años presos los dirigentes sindicales, los dirigentes campesinos, y que en el centro luchaban por esa autonomía que hoy es posible tomar y no se toma todavía, ¿no? Qué curioso cómo es la historia, pero al mismo tiempo, bueno, pues ahí está sembrado ese componente democrático que es el fundamental que tendrá la 4T, entonces, o no será. Muchas gracias, Elvira, te agradecemos como siempre.